Ciao e benvenuti a una nuova lezione di questo corso. Bueno, pues bienvenidos a una nueva lección del curso de italiano desde cero. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios de la clase anterior. ¿Ok? Recordarán que la clase anterior vimos los ejercicios, les di las instrucciones para poderlos resolver y el día de hoy espero que les haya dado tiempo de resolverlos, desde luego, pero el día de hoy, si no tuvieron tiempo, pues los vamos a ir ya resolviendo, ¿verdad? Entonces comenzamos. Bueno, para empezar, vamos con la palabra tavolo. Tavolo, como se podrán dar cuenta, termina en O, ¿verdad? Termina en una vocal, en O. Entonces, esta palabra es una palabra masculina singular. Ojo con eso. ¿Ok? Es una palabra masculina y singular. Entonces, ¿qué pasa con esas palabras? ¿Qué artículo es el que se le coloca? Pues se coloca el artículo il, ¿verdad? Il. En este caso, il tavolo, que sería la mesa, ¿verdad? En español sería la mesa, pero en italiano, les vuelvo a repetir, es una palabra masculina, singular. Entonces, cuando ustedes vean que las palabras terminan con O, de cajón, son masculinas, no hay otra. Entonces, la mesa. Vamos con la siguiente. Agenda. Agenda. Espero que también ya hayan visto los videos de la pronunciación, ¿verdad? Porque no se dice agenda, no, como en español no. Es agenda, ¿verdad? Entonces, esta palabra termina con una A. Entonces también, rápido, ¿verdad? Es una palabra femenina, no hay falla, porque las palabras femeninas terminan con A. Eso también está en los videos anteriores. Si no han visto los videos anteriores, les repito, revisen. Es más, si quieren, vean todos los videos. Reproduzcan toda la playlist del curso de italiano. ¿Ok? En este caso empieza con una vocal. Entonces, esas palabras que inician con vocal, ¿qué pasa? Se coloca L y apóstrofe, ¿verdad? L y apóstrofe. Entonces, la leyenda. La leyenda. Recuerden que se lee todo junto. La leyenda, así se pronuncia. La leyenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? La agenda. Vamos con la siguiente palabra. Es albero. Albero. Y otra vez termina en O. ¿Y qué pasa? Rápido, ¿verdad? Masculina. Una palabra masculina. Singular. ¿Correcto? ¿Y qué pasa con estas palabras que inician con vocal? Lo mismo, ¿verdad? Que la de aquí arriba. Es lo mismo. Se coloca L y apóstrofe. Entonces, l'albero. L'albero. Que significa el árbol. Vamos con la siguiente. Zaino. Zaino termina con O. Entonces, otra vez, ¿verdad? Una palabra masculina, singular. ¿Pero que qué? Empieza con una consonante. ¿Ok? Entonces es de las palabras especiales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenemos palabras especiales para el masculino? Entonces esta es una palabra especial porque comienza con Z. Entonces el artículo que necesitamos utilizar es lo. Lo zaino. Lo zaino. La mochila. Delfini. Delfini. Y notarán aquí que termina con una I, ¿verdad? No termina con una I. Entonces, esta palabra es una palabra masculina, pero plural. ¿Ok?
masculina, plural. ¿Ok? Ojo también con eso, porque las palabras masculinas al plural terminan por lo regular con una I. ¿Ok? También las femeninas, pero las femeninas tienen sus casos particulares. ¿Ok? Entonces, y también aparte las femeninas por lo regular terminan en plural con E, ¿verdad? Hay unas excepciones que terminan con I. ¿Ok? Entonces, en este caso, delfini es una palabra masculina plural. Entonces, ¿qué debo de colocar? La I, ¿verdad? El artículo I. Y delfini, que sería los delfines. Ahora vamos con esta palabra de aquí abajo, corso. Corso. Ya lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos dominando ya esto. Es una palabra que masculina, ¿verdad? Singular. Masculina y singular. ¿Ok? Entonces, en este caso, utilizamos il. ¿Por qué? Porque la palabra inicia con una consonante. ¿Ok? Entonces, cuando inician con consonante, se utiliza el artículo il. Il corso. Il corso. ¿Ok? Entonces, el curso. Bambino. Bambino. Rapidísimo, ¿verdad? Masculino singular. ¿Por qué? Porque termina con una O. Ahora, empieza con consonante. ¿Qué tengo que colocar? Lo mismo que aquí arriba, ¿verdad? El il. Il bambino. Il bambino. ¿Ok? El niño. La de abajo. Amici. Amici. Amici es una palabra masculina, pero al plural. ¿Ok? Al plural. Masculina, plural. ¿Ok? Es amici. Se pronuncia amici, no amici. Amici no. Amici. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras que son al plural? Pues se utiliza el artículo li, ¿verdad? Li. ¿Ok? Esto no es gli, ¿correcto? Esto no es gli, es li. Li amici. Li amici. Los amigos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos con la siguiente. Mele. Mele, ojo con esta. Termina con una E. Y aquí es donde varios de los estudiantes se confunden porque dicen, mele termina con E, pero pues entonces no sé si es masculina o si es femenina. Porque recuerden que las palabras masculinas y femeninas pueden terminar con E. ¿Ok? Eso ya se los había también. Hay una clase, si no la han visto, hay una clase en donde les digo qué palabras que terminan con E son masculinas y cuáles son femeninas. En este caso, mele es una palabra femenina plural. ¿Ok? Femenina plural. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a utilizar el artículo al plural femenino. Que recuerden que es le. No importa si la palabra comienza con consonante o vocal. Se utiliza le. En este caso, lemele. Las manzanas. ¿Ok? Soldi. Soldi significa dinero. Soldi es dinero. Y mucho ojo con esta palabra. Soldi no tiene singular. ¿Ok? Entonces no hay soldo.
¿ok? Esa palabra no existe. Solamente es soldi y está al plural. Y es una palabra masculina, ¿ok? Masculina. Entonces se coloca el i, ¿verdad? El i, ¿por qué? Porque empieza con consonante. ¿Ok? Entonces es i soldi. Y significa los dineros. ¿Ok? Los dineros. Televisione. Televisione. Si se acuerdan o recuerdan, mejor dicho, cuando vimos lo de los sustantivos, vimos que si las palabras terminan con sione, como en este caso, sione, tienden a ser femeninas. ¿Ok? Por eso les decía, por eso les comentaba que ya para resolver estos ejercicios tendrían que haber visto ya todos esos videos. Todos los videos. ¿Ok? Hasta los de pronunciación. Porque aquí también estamos viendo pronunciación. Entonces, en este caso, es una palabra masculina, perdón, una palabra femenina, ¿verdad? Porque tiene esta terminación, sione, una palabra femenina, singular, ¿verdad? Porque termina en e, ¿ok? Son las palabras que terminan en e, o perdón, los sustantivos que terminan con e, ¿ok? Los que cuestan trabajo, los que de repente cuestan trabajo, pero si ustedes revisan las lecciones anteriores, ahí vienen las indicaciones para poderse darse cuenta, mejor dicho, de si son palabras masculinas o femeninas. En este caso, sione, esta terminación es para palabras femeninas. Entonces, utilizamos el artículo la televisione. ¿Ok? Vamos con el siguiente, libri. Libri termina con un AI. Eso quiere decir que es un plural. ¿Ok? Ojo. Está el plural. ¿Verdad? Entonces, los plurales que terminan con i por lo regular son masculinos. ¿Verdad? Por lo regular son masculinos. También puede haber femeninos, pero la gran mayoría de ellos son masculinos. Entonces, en este caso, libri es una palabra masculina plural. Y como empieza con una consonante, por eso hacemos uso de i, el artículo i libri, ¿ok? Los libros. Banana, banana. Como ya no estamos haciendo unos expertos, ¿verdad? En este tema, pues rápido, ¿verdad? Termina con a, no hay de otra. Es femenina. Ahora, es una palabra femenina que empieza con consonante. ¿Qué artículo debo de utilizar? La, ¿verdad? La banana. ¿Ok? En México decimos el plátano, pero hay algunas regiones de Latinoamérica que así lo conocen, ¿verdad? Dicen banana. ¿Ok? Entonces, aquí en México el plátano. Allá, pues sería la banana, ¿verdad? Tal cual, así, la banana. Bueno, arancha. Arancha. ¿Ok? Acuérdense de la pronunciación. Arancha, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿verdad? ¿Termina con qué? Con una A. Rápido. Es un sustantivo femenino, ¿verdad? Pero aquí la diferencia con la palabra de arriba, la palabra banana, es que arancha empieza con una vocal. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? El artículo apostrofado, ¿verdad? La arancha. La arancha.
La naranja. ¿Ok? La naranja. Vámonos con otro. Elenqui. Este no es elenchi, es elenqui. ¿Ok? Elenqui. Es un plural, si se dan cuenta. Termina con una I, ¿verdad? Entonces, es una palabra masculina plural. Masculina plural. Y como comienza con una vocal, por eso voy a hacer uso de el artículo li. Li elenchi. Li elenqui. Li elenqui. ¿Ok? Vean, les digo la forma en la que tienen que pronunciar y el profesor es el primero que se equivoca, ¿verdad? Voy a volver a repetirla. Li elenqui. ¿Ok? Esta es uno de los falsos amigos. Ojo. Porque muchos se irían con la finta de querer traducirla como elenco, pero no. Esto no significa elenco, esto significa listas. ¿Ok? Entonces, li elenqui, las listas. ¿Verdad? Vamos con la siguiente palabra. Specchio. Specchio. Termina con O, ¿verdad? Pero aparte de que termina con O, es una de las palabras especiales porque es S más consonante. ¿Ok? Entonces esta es masculina pero de cajón. S más consonante. No hay otra. Masculina. Una palabra masculina. Por donde ustedes lo vean. Por el hecho de que es un sustantivo especial, ¿verdad? Porque es S más consonante. O por la terminación O, ¿verdad? Pero cuando ven este tipo de palabras, S más consonante de cajón, ya ustedes deben de tener ya en mente, es masculino, ¿verdad? Y como empieza con una consonante, vamos a hacer uso de lo, ¿ok? Bueno, de hecho, aquí no importa si empieza con una consonante, ¿verdad? Lo más importante es que es S más consonante, por eso hacemos uso del artículo lo, ¿ok? Vamos con la que sigue, occhiali, occhiali. Esta palabra no tiene singular, ¿ok? No tiene singular. Es otra palabra que no tiene singular. Es una palabra masculina plural. Pero como comienza con vocal, hacemos uso de el li, ¿verdad? Li occhiali. Los anteojos o los lentes, ¿verdad? Vamos con la siguiente, que es pena. Pena. Rápido, ¿verdad? Identificamos que termina con una A y es femenina. Es una palabra femenina al singular, ¿verdad? Femenina singular. Como empieza con una consonante, utilizamos el artículo la pena, ¿ok? El bolígrafo, ¿ok? Bolígrafo, o la pluma, el bolígrafo o la pluma. Estudiante, estudiante. Aquí vamos a analizar que otra vez se presenta, ¿verdad? S más consonante, ¿ok? Deben estar muy abusados con esas palabras, S más consonante, ¿ok? Porque de cajón es una palabra masculina. Masculina, en este caso singular, ¿verdad? Entonces, ¿qué artículo habíamos utilizado para lo specchio? Lo, ¿verdad? Entonces, utilizamos el mismo artículo para estudiante. Lo
Estudente. ¿Ok? Entonces, el estudiante. Elefanti. Elefanti. Un plural, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es una palabra plural. ¿Ok? Elefanti. Entonces, al ser plural y al comenzar con vocal, bueno, es una palabra masculina, ¿ok? Masculina plural. Entonces, al ser una palabra que comienza con vocal, utilizamos el artículo li. Li elefanti. Los elefantes. ¿Ok? Aquí nada más para aclarar. Bueno, más adelante. Porque creo que esa creo que sí tengo. Creo que sí en los ejercicios está elefante como masculino singular. Entonces lo dejo para más adelante. Scherzi. 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 ¿Ok? Scherzi. Es una palabra plural, ¿verdad? Pero masculina, masculina, plural, scherzi, ¿ok? Vemos que empieza con una consonante, ¿verdad? Empieza con una consonante, ¿verdad? Pero ojo, es S más consonante, ¿ok? Mucho ojo con eso. Por eso digo que deben de estar muy atentos a esas palabras. S más consonante. Entonces, de cajón es una palabra masculina, no hay de otra. Y como termina en i, es plural, masculino plural. Entonces nos vamos o utilizamos el artículo li, liesquersi, ¿ok? Que se traduce como las bromas, ¿verdad? Bueno, en español diríamos las bromas, pero en italiano es una palabra masculina, ¿ok? Ahora, ombrelo, ombrelo, rápido, ¿verdad? Termina con o, empieza con consonante, utilizamos L apostrofada, lombrelo, ¿ok? Vamos con el siguiente. Ahora, tenemos mela, mela. Ya habíamos visto el plural de mela, que es mele, ¿verdad? Entonces, mela termina con A. De cajón, ya sabemos. Es una palabra femenina, plural, perdón, singular. Femenina singular, ¿verdad? Rápido. La mela, ¿ok? La mela, la manzana. Ya habíamos visto su plural, ¿verdad? Que es mele. Vamos con la siguiente. Helicóptero, helicóptero. Termina con O. Femenino o masculino. Rápido, ¿verdad? Termina con O, masculino. ¿Masculino qué? Singular. Que empieza con vocal. Entonces, vamos a hacer uso del artículo L apostrofado. ¿Ok? L'helicóptero. L'helicóptero. ¿Ok? Recuerden que se lee de corrido. L'helicóptero. ¿Ok? Libro. Otra vez, ¿verdad? Termina con O. Masculino. Singular. Empieza con consonante. ¿Qué artículo vamos a utilizar? Il libro. El libro. ¿Ok? Ya habíamos visto su plural, ¿verdad? Libri. Ahora, tenemos nona. Nona. Fácil, ¿verdad? Termina con A y empieza con consonante. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué artículo? La. La nonna. La nonna. Que es
la abuela, ¿verdad? La abuela. Amica, amica, termina con A. Otra vez, palabra femenina, singular, pero empieza con vocal. Entonces vamos a hacer uso del L apostrofado, ¿verdad? L apóstrofe. La mica, la mica, la amiga. Escarpe, escarpe. Ay, qué difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pues no, señores y señoritas. Nada difícil, nada aquí es difícil. S más consonante, palabra masculina, ¿ok? No hay más. Masculina, singular. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer uso de le. Le escarpe. Le escarpe. ¿Ok? Zapatos. Esquerzo. Esquerzo. Termina con O. ¿Ok? Termina con O. Pero, como ya hemos visto, esta palabra es S más consonante, ¿verdad? S más consonante. Ojo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Lo esquerzo. Lo esquerzo. S más consonante. Y aparte termina con O. Esquerzo. Lo esquerzo. ¿Ok? Ahora, experiencia. Experiencia. Perdón, yo lo dije como en español. Experiencia. Experiencia. Termina con A, ¿verdad? Rápido. Es una palabra femenina al singular. Palabra femenina singular. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como empieza con vocal, vamos a utilizar el artículo L apóstrofe. ¿Ok? Entonces, la experiencia. La experiencia. Vamos con la siguiente. Diccionari. Diccionari. Es una palabra que plural, ¿verdad? Plural. Pero masculina. Masculina, plural. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Si empieza con una consonante I, ¿verdad? Y diccionari. Y diccionari. ¿Ok? Creo que ya no les he estado diciendo lo que significa, pero este es diccionario, experiencia, broma y zapatos. ¿Ok? Ahora vamos con none. None. None es una palabra femenina pero plural. ¿Ok? Ya habíamos visto, de hecho aquí está, ¿verdad? Singular. Singular nona y plural none. None. Entonces aquí no importa, ¿verdad? Si empieza con consonante o con vocal. De todas maneras se utiliza el artículo le, ¿verdad? Lenone. ¿Ok? Lenone. Las abuelas. Masquera. Masquera. Ojo con esa pronunciación. Masquera. Termina con vocal, ¿verdad? Termina con una vocal. Entonces, perdón, termina con una vocal, termina en A. Lo más importante aquí es que termina en A, ¿verdad? Entonces, como termina en A, rápido, ya sabemos, ¿verdad? Es una palabra femenina. Femenina singular. Entonces, como empieza con una consonante, vamos a utilizar el artículo la. La masquera. ¿Ok?
¿Ok? Vamos con la siguiente. Ape. Ape. Ape es una palabra femenina. Femenina singular. ¿Ok? Singular. En este caso es femenina singular. Como comienza con una A, o sea, comienza con vocal, vamos a utilizar el artículo L apostrofado, ¿verdad? Entonces, lape. Lape. Que significa la abeja, ¿verdad? La abeja. ñomo. ñomo. Aquí rápido, ¿verdad? Termina con O. Empieza con consonante. Vamos a utilizar. Bueno, empieza con. De hecho, es una de las especiales, ¿verdad? Consonantes especiales. Porque es GN, ¿verdad? GN. Entonces, en este caso, como es especial, vamos a utilizar el artículo lo. Lo, ñomo. Lo, ñomo. ¿Ok? El gnomo. Elefante. Elefante. Elefante es una palabra masculina singular. Como comienza con una vocal, vamos a hacer uso de L apóstrofe. ¿Ok? Entonces sería l'elefante. L'elefante. Alberi. Alberi. Esta es una palabra que ya vimos, de hecho, el masculino, ¿verdad? Ya vimos su masculino en singular. Ahora lo estamos viendo al plural, ¿verdad? Entonces, esta es una palabra masculina plural. ¿Ok? Como comienza con una vocal, el artículo que tenemos que utilizar es li. Li alberi. Li alberi. Los árboles. Vamos con la siguiente. Chiave. Chiave. Chiave es una palabra femenina singular. ¿Ok? Y vean que no termina en A, termina con una E, pero es una palabra femenina singular. ¿Ok? En este caso, vamos a utilizar el artículo la. ¿Por qué? Porque inicia con una consonante, ¿verdad? Entonces es la llave. La llave. ¿Ok? La llave. Nos vamos con giardino o giardino, ¿verdad? Giardino. Entonces, este giardino o giardino, de hecho es giardino, porque recuerden que en italiano todas las letras se tienen que pronunciar. Entonces es giardino. Entonces, ¿qué pasa? Termina con O, ¿verdad? Termina con una O. Entonces, rápido. Es una palabra masculina singular. Nada más hay que definir si empieza con consonante o con vocal para saber qué artículo utilizar. En este caso, utilizamos el artículo il porque empieza con consonante. Il giardino. El jardín. Cane. Cane. Cane es una palabra masculina singular. Y vean, termina con E. ¿Ok? Termina con E. Ahora, si ustedes me preguntan, es que está bien difícil porque entonces, ¿en qué momento voy a saber si es masculina o femenina si ambas si terminan con E? Práctica. Yo lo que les puedo decir es práctica. Práctica.
O sea, una vez que terminemos todos los ejercicios, vuélvanos a hacer una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Hasta que ya les quede bien, hasta que ustedes ya entiendan, les quede bien entendido qué palabras son femeninas, qué palabras son masculinas. ¿Ok? No hay otra, no hay un truco aquí. De hecho, no hay un truco que les pudiera decir para que ustedes rápido identificaran. Ah, bueno, este es masculino, este es femenino, aunque termine con E. No, no lo hay. Entonces, es simplemente práctica. Entonces, cane es una palabra, como ya habíamos dicho, masculino singular. Entonces, empieza con consonante y el artículo que vamos a utilizar es il cane. Ísola, ísola. Fácil, ¿verdad? Porque termina con A. Entonces, es una palabra femenina, singular, que empieza con vocal. Entonces, ¿qué artículo voy a utilizar? L apóstrofe, ¿verdad? Lísola, ¿ok? Lísola. La isla. Gati, gati, ¿ok? Gati. Esta es una palabra masculina plural, ¿ok? Masculina plural. Entonces, aquí nada más hay que definir si empieza con consonante o con vocal. Aquí inicia con consonante, ¿verdad? Entonces, ¿qué artículo debo utilizar? I gati, ¿verdad? I gati. Los gatos. ¿Ok? Patata. Patata fácil, ¿verdad? Patata, ¿por qué? Porque termina con A. ¿Verdad? Termina con A, entonces el artículo que tengo que utilizar es la. La patata, ¿verdad? La patata. Estrada. Estrada. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Termina con A. Es una palabra que termina con A. Es una palabra femenina singular. Entonces, la estrada. La estrada. ¿Ok? Entonces aquí es la patata, o sea, la papa. Y aquí la calle. La estrada. Recuerden que es como en inglés. Aquí la pronunciación. No se dice estrada, no. Se dice strada. Strada. La estrada. La estrada. ¿Ok? Bueno. Zuccheri. Zuccheri. Como no termina con una A o con una O, pues nos vamos a un plural, ¿verdad? Entonces de cajón decimos que es un plural. Pero un plural, ¿qué? Masculino, ¿verdad? Es un plural masculino. Entonces sería li zuccheri. Li zuccheri. Los azúcares, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos con la que sigue. Mucho ojo con esta pronunciación. Farmachie. Farmachie. ¿Ok? Por eso les comentaba hace un momento que si no han visto las reglas de pronunciación, aviéntense toda la playlist. ¿Ok? Aviéntense toda la playlist para que vean las reglas de pronunciación. Entonces aquí se pronuncia farmachie. ¿Ok? Entonces es una palabra femenina. ¿Ok? Femenina. ¿Pero qué? Pero al plural. ¿Ok? Es una palabra femenina, pero al plural. ¿Ok? Entonces, como es al plural, tenemos que utilizar el artículo le. Recuerden que este artículo le se utiliza
no importa si la palabra inicia con consonante o inicia con vocal. Se utiliza le, ¿verdad? Y vamos con la siguiente, o con la última de esta diapositiva. Esta se pronuncia monarchy, monarchy, ¿ok? Monarchy. Es una palabra masculina, ¿ok? Es una palabra masculina, pero ¿qué? Plural, ¿ok? Una palabra masculina, plural, ¿ok? Monarchy, porque termina en E. Entonces ya nada más para definir qué artículo utilizar es ver si es una palabra que empieza con consonante o con vocal. Aquí en este caso empieza con consonante, por eso decimos y monarchy. Y monarchy, los monarcas, ¿verdad? Y vamos con la última, ahora sí, ¿verdad? Que decía con que tendríamos que ver que tenemos que completar con el artículo determinativo al singular o al plural, ¿ok? Entonces, completa con l'artículo determinativo al singolare o al plurale. ¿Ok? Entonces, lesioni. Lesioni. Es una palabra femenina plural, ¿verdad? Femenina plural. ¿Ok? Lesioni. Y fíjense que también termina con i, pero les había comentado que también deben de tener en cuenta que hay unas palabras femeninas que tienen ciertas terminaciones. En este caso, tienen la terminación sioni, sioni. ¿Ok? Por eso es que es una palabra femenina, aunque termina con i, porque tiene esta raíz sioni. ¿Ok? Esa es la clase de los sustantivos que les recomiendo que la repasen, que la vean. ¿Ok? Si por el momento ahorita no están captando la mayoría de las cosas que les estoy diciendo, deben de regresar a esas lecciones, ¿verdad? De los sustantivos. Ahí les explico paso a paso cuáles son los sustantivos masculinos, cuáles son los sustantivos femeninos. ¿Ok? Entonces, esta palabra es por la raíz sioni, sioni. Entonces, como termina, bueno, aquí no importa, ¿verdad? Como les comenté, no importa en las femeninas plurales, en los sustantivos plurales femeninos, no importa si la palabra comienza con una consonante o con vocal. De todas maneras se utiliza le, el artículo le lesioni, ¿ok? Le lesioni. Aunque se escuche muy forzado, ¿verdad? Porque se escucha forzado, ¿verdad? Le lesioni, pero así se pronuncia. Casa, casa, de cajón, ¿verdad? Termina con A, femenina, palabra femenina, singular. Empieza con consonante, utilizamos el artículo la casa. Matita, matita, lo mismo, ¿verdad? Termina con una A. Entonces, femenino, palabra femenina, singular. Y como empieza con consonante, lo mismo. La matita. La matita. Bueno, la matita, creo que no les dije qué significa. Es lápiz. ¿Ok? En español decimos el lápiz, pero en italiano es una palabra femenina. ¿Ok? Entonces, ojo. Studenti. Studenti. Termina con una i, ¿verdad? Termina con i. Eso quiere decir que está el plural. Y tenemos S más consonante.
S más consonante. Entonces nos vamos con que es una palabra masculina al plural, ¿verdad? Masculina, ¿por qué? S más consonante. ¿Y por qué plural? Porque termina con una I, ¿ok? Entonces, li studenti, li studenti. Vamos con la siguiente. La siguiente termina con una A. Entonces, de cajón, es una palabra femenina singular, ¿ok? Una palabra femenina al singular. ¿Y qué artículo tenemos que utilizar? Como la palabra comienza con una consonante, entonces tenemos que utilizar la bottiglia, ¿ok? La bottiglia. Entonces, recuérdenlo, las palabras que terminan con A van a ser femeninas, ¿ok? Femeninas. ¿Y qué artículo tenemos que utilizar? Dependiendo, ¿verdad? De si comienza con una consonante o con una vocal. En este caso, comienza con consonantes, la bottiglia, la bottiglia. Nos vamos con, bueno, esta es botella, la botella. Gelato. Gelato termina con O. Entonces, desde ahí pues ya nos podemos dar cuenta que es una palabra masculina singular, porque termina con O efectivamente. Pero, ¿qué artículo vamos a utilizar? Dependiendo, ¿verdad? Si empieza con consonante o con vocal. En este caso empieza con consonante. Il gelato. Il gelato. ¿Ok? Es el helado. Vini. Vini. Termina con una I. Entonces es una palabra seguramente plural, ¿verdad? Pero masculina. Masculina plural. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar, como es masculino plural y como comienza con consonante, vamos a hacer uso del artículo I. I vini. I vini. Los vinos, ¿verdad? Gona. Gona. De cajón. Termina con A. No hay de otra. Palabra femenina singular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empieza con consonante, utilizamos el artículo la. La gona. La gona. ¿Qué significa la gona? La falda, ¿verdad? Sio. Sio. Sio es una de esas palabras especiales, ¿verdad? Porque empieza con Z. Entonces, es una palabra masculina singular, ¿ok? Y el artículo que debemos de utilizar es lo. Lo sio. Lo sio. El tío. Cuaderno. Cuaderno. Cuaderno termina también con O. Es una palabra masculina. Es una palabra singular. Y empieza con consonante. Entonces, utilizamos el artículo il. Il cuaderno. El cuaderno. Goma. Goma. Goma termina con A. Es una palabra femenina, singular. Entonces hacemos uso del artículo la, ¿verdad? Porque empieza con consonante. La goma. La goma. Hospedale. Hospedale. Esta palabra es una palabra masculina, singular, ¿ok? Masculina, singular, ¿correcto? Entonces, como empieza con vocal, utilizamos el artículo L apostrofado, ¿ok? Entonces, los pedale, el hospital. Vamos con panino. Panino. Panino termina con O. Es una palabra masculina singular. Panino.
¿Por qué? Porque termina con O, ¿verdad? Entonces, ya deben de ir ustedes viendo que las palabras que terminan con O, por lo regular, son masculinas, las palabras que terminan con A son femeninas. Entonces, en este caso es una palabra masculina que empieza con una consonante. Entonces, ¿qué artículo vamos a utilizar? Il. Il panino. Il panino. Profesoresa. Profesoresa. Termina con A. Entonces, rápido, ¿verdad? La identificamos. Palabra femenina singular. Como empieza con consonante, la profesoresa. La profesoresa. Orologio. Orologio. Orologio termina con una O. Entonces, de cajón ya, ¿verdad? Nos vamos con palabra masculina. Palabra singular, ¿ok? Masculina, singular. Entonces, como empieza con una vocal, entonces vamos a hacer uso del artículo L apostrofado. L'orologio, l'orologio, ¿ok? Automóvil, automóvil. Esta la pueden encontrar así como auto. Y muchos se irían con la finta, ¿verdad? Muchos dirían, ah, bueno, pues como termina con la O, es una palabra masculina. Pero no, no, es una palabra femenina. ¿Ok? Automóvil es una palabra femenina singular. En este caso, está el singular. Termina con E, pero es una palabra que está está al singular. Es una palabra femenina singular. ¿Ok? Entonces, como inicia con una vocal, tenemos que hacer uso del artículo L apostrofado. L'automobile. L'automobile. ¿Ok? Entonces recuerden, esta palabra es una palabra femenina singular. ¿Ok? A veces la van a encontrar así abreviado, porque así lo van a encontrar auto. Pero, aunque esté abreviado, no es masculino, es femenino. ¿Ok? Porque auto nada más es la abreviación, pero la palabra correcta, o sea, la palabra tal cual, así bien escrita, es automóvil, automóvil, ¿verdad? Como la canción del gran Luciano Pavarotti, ¿verdad? Un automóvil, cual puma al vento, ¿ok? Entonces, es una palabra femenina, ¿ok? L'automobile, l'automobile. Ragazze, ragazze. Ragazze es una palabra femenina, ¿ok? Femenina plural. ¿Por qué? Porque por lo regular terminan con E, ¿verdad? Las femeninas, los sustantivos femeninos plurales, por lo regular terminan con E, ¿ok? Por lo regular, ojo, no estoy diciendo que a fuerza, pero por lo regular terminan con E. ¿Ok? En este caso, ragazze sí es una palabra femenina plural. Entonces, hacemos uso del artículo le, ¿verdad? Le ragazze, las chicas. Cigarrete, cigarrete, cigarrete. Miren, si se dan cuenta, termina también con E, ¿verdad? ¿Ok? También termina con E. ¿Y qué creen? También no es una palabra femenina singular. ¿Ok? Perdón, femenina plural. Perdón, femenina plural. ¿Ok? Cigarrete, cigarrete. ¿Ok? O cigarete, cigarete. Van a encontrar cualquiera de esas dos pronunciaciones. Cigarrete, así como nosotros pero cigarete es más común. Entonces, como es una palabra femenina al plural, utilizamos el artículo le. ¿Ok? Entonces significa
los cigarrillos, ¿verdad? Mama, mama, ¿ok? Mama, mama, pues aquí nos podemos dar cuenta que es una palabra femenina, ¿verdad? ¿Femenina al qué? Al singular, ¿ok? Femenina al singular y que empieza con consonante. Entonces, ¿qué artículo tenemos que utilizar? La mamá, la mamá, ¿ok? La mamá. Cappuccini, cappuccini, termina con una I, ¿ok? Entonces, como termina con una I, nos podemos decir que es una palabra masculina plural, ¿verdad? Y efectivamente, es masculina plural, ¿ok? Porque ya les comentaba, los plurales masculinos por lo regular terminan con I, ¿verdad? Entonces, cappuccini es una palabra masculina al plural. ¿Y qué artículo tenemos que utilizar? Ya que empieza con una consonante, tenemos que hacer uso del artículo I, ¿ok? Y cappuccini, y cappuccini. Ufficio, ufficio. Escuchen la pronunciación. No digo ufficio, ufficio. Digo ufficio, ¿ok? Ufficio. Entonces, es una palabra masculina, ¿verdad? Porque termina con O. Empieza con una vocal y utilizamos el artículo L apostrofado. L'ufficio, l'ufficio, que es el oficio. Panini, panini, que es el plural, ¿verdad? De esta palabra de panino. Entonces, aquí panini, como es una palabra masculina plural y que empieza con consonante, utilizamos la I, ¿verdad? Y panini, y panini. Manique, manique. Ojo con la pronunciación, no es maniche, es manique. Y es una palabra femenina al plural, ¿ok? Es una palabra femenina plural. Les vuelvo a repetir, no importa si estas palabras femeninas al plural comienzan con consonante o con vocal. De todas maneras se utiliza el artículo le, ¿ok? Amici, amici. No es amici, ¿ok? Es amici, amici. Como termina en no, perdón, como termina con la I, podemos tener una noción de que es una palabra plural, ¿verdad? Y efectivamente es una palabra plural, masculina plural. Como comienza con una vocal, el artículo que tenemos que utilizar es li. Li amici, los amigos. Vila, vila. Vila termina con una A, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es una palabra femenina singular, ¿ok? Vila. Entonces, no estoy diciendo villa, ¿ok? Escuchen que no estoy diciendo villa, estoy diciendo vila, vila. Entonces, como comienza con una consonante, el artículo que tenemos que utilizar es la vila. Fiore, fiore. Fiore, si se acuerdan o si recuerdan, en la clase anterior les había dicho que fiore es una palabra masculina, ¿ok? En español, flores es femenina, pero en italiano, flores es una palabra masculina, ¿ok? En este caso, está al singular, ¿verdad? Es una palabra que está al singular, masculino singular. Entonces, por eso es que hacemos uso del artículo il, aparte porque empieza con una consonante, il fiore, ¿ok? La flor.
amico, amico, amico termina con O, entonces de cajón, ¿verdad? Una palabra masculina. ¿Masculina qué? Singular, ¿ok? Porque por lo regular las plurales terminan con I, ¿ok? Entonces, esta palabra empieza con una vocal. Entonces hacemos uso del artículo L apostrofado. Lamico, lamico, ¿ok? Que sería el amigo. Ya por ahí tuvimos amici, que es los amigos, ¿verdad? Que está aquí miren, que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí es los amigos y aquí es el amigo, ¿ok? Singular y plural. Ragazzo, ragazzo, termina con O, entonces masculino, ¿verdad? De cajón. Comienza con una consonante, hacemos uso del artículo il ragazzo, el chico. Forqueta, forqueta, termina con una A, entonces eso nos da la opción de que es una palabra femenina, ¿verdad? ¿Femenina qué? Al singular. Comienza con una consonante, entonces por eso utilizamos el artículo la forqueta, el tenedor, ¿verdad? En español, en español es una palabra masculina porque es el tenedor, pero en italiano es una palabra femenina, ¿ok? En italiano es una palabra femenina, la forqueta. Y por último tenemos el plural de fiore, que es fiori. Habíamos dicho que es una palabra masculina, ¿verdad? Aquí en este caso está el plural y que comienza con consonante. Entonces podemos hacer uso del, o más bien tenemos que hacer uso del artículo i, ¿ok? Y decimos i fiori, las flores, ¿ok? Entonces, yo sé que fue una clase bastante larga, bastante desgastante, pero es necesario, ¿ok? Es necesario, aparte de que ya tenemos ahí un poquito más de vocabulario. ¿Qué más tenemos? Pues la forma, ¿verdad? En la que se utilizan los artículos. ¿Y por qué es importante utilizar los artículos? Porque más adelante, como les dije la clase pasada, más adelante vamos a comenzar a ver ya los verbos. Después de ver los verbos, vamos a comenzar a hacer oraciones. ¿Ok? Y al hacer oraciones, pues obviamente vamos a necesitar que vamos a hacer uso de los sustantivos, ¿verdad? Vamos a utilizar varios sustantivos. ¿Ok? Entonces, y cada uno de los sustantivos, como se dan cuenta, lleva un artículo, ¿verdad? ¿Ok? Lleva un artículo. Entonces, ahí matamos ya dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Porque revisamos vocabulario y revisamos artículos. ¿Artículos qué? Determinativos. ¿Correcto? Vamos a seguir haciendo ejercicios. La próxima clase también es de ejercicios. ¿Ok? No se me desesperen. ¿Correcto? No se me desesperen. Poco a poquito vamos a ir viendo más ejercicios. Poco a poco vamos a ir ya haciendo ejercicios. Vamos a ir formando oraciones. Primero me falta ver los verbos, ¿verdad? Pero para entrar, les digo, en esos temas, primero tengo que apuntalarlos, ¿verdad? En el uso de estos artículos. Si ustedes dominan el uso de estos artículos, créanme que lo demás es pan comido. En verdad se los digo. Ya lo demás es pan comido. Es simplemente formar oraciones con el verbo, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Pero lo importante es saber en qué momento utilizar cada artículo, dependiendo de si el sustantivo es singular o si es plural. ¿Ok?
Y les digo, y de esas palabras que terminan con E, para saber si es masculino, para saber si es femenino, no queda de otra. Practicar, practicar y practicar. Por eso es que estamos haciendo muchos ejercicios. ¿Ok? Bueno, pues yo les doy las gracias por haberme soportado esta casi hora con 5 minutos. Espero que se sigan suscribiendo al canal. Les doy las gracias por seguir las clases, por seguir no nada más estos videos, sino también los de inglés. Los de francés se me retrasó un poquito, pero van a ver que en algún momento hasta lo va a rebasar, ¿verdad? Las listas van a rebasar los videos que ya tengo de inglés y de italiano. Pero bueno, por el momento es todo. Cualquier duda, comentario, ya saben, pueden dejarlo aquí en la parte de comentarios aquí del video, o pueden mandarlo igual a la página, ¿verdad? La página es Comunidad Farmacéutica Mexicana, ahí en Facebook, la página de Facebook. Ahí también pueden dejarme mensajes vía inbox y yo con mucho gusto los leo y les doy una respuesta. ¿Ok? Bueno, pues que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la siguiente clase.